Saludos estudiantes, espero estén bien. En este encuentro online vamos a estar revisando una introducción acerca de qué son los sistemas digitales, cómo se manejan según sus sistemas numéricos y cómo también realizar conversiones entre bases numéricas como corresponde a la primera unidad de esta materia que es sistemas digitales. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un sistema. Bien, ya que tenemos que son sistemas digitales, tenemos que definir primero qué es la palabra sistema y luego qué es la palabra digitales. Bien, entonces para los ingenieros electrónicos, eléctricos o también inclusive de sistemas, pues ya deberíamos tener una opinión formada o un concepto más o menos elaborado de qué es un sistema. Bien, un sistema puede estar en la naturaleza, en el universo, físicamente que está expresado por una ecuación matemática que la describe. Y aparte, lo bonito de los sistemas es que no solamente está en la naturaleza, o sea, no solamente existen naturalmente, sino que también los ingenieros, que es para eso que ustedes se están formando, pueden crearlos, ¿ok? Entonces vamos a definir un sistema como un conjunto de elementos, ¿ok? Un conjunto de elementos, y este conjunto de elementos va a estar interactuando entre sí, ¿ok? Entre sí. Y esta interacción entre los elementos es lo que llamamos el proceso del sistema, ¿ok? Entonces el sistema tiene un montón de elementos que se conectan, se interpolan, realizan ciertas acciones entre ellos, y eso es un proceso dentro del sistema que al final va a producir una salida, ¿ok? Entonces hay una técnica de modelado de sistemas, que no necesariamente tiene que ser el digital o analógico, que se llama el análisis o la técnica de la caja negra, ¿ok? La idea es la siguiente. Nosotros tenemos una caja que es negra porque no podemos ver su contenido, ¿ok? Imagínense que yo les paso una caja y no podemos ver qué hay dentro. Lo que sí sabemos de esa caja es que es un sistema, pero no sabemos qué es lo que hace, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a realizar con este sistema? Vamos a pensar que este sistema tiene una entrada, es decir, yo le puedo ingresar datos, bien, le puedo ingresar datos a la caja, y también hay una salida, ¿ok? Entonces, la idea es la siguiente. Por ejemplo, yo a esta caja negra le voy a introducir el número 1, ¿ok? Le introduzco el número 1. Resulta que a la salida, la caja recibe el número 1, procesa algunas cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que procesa? El conjunto de elementos que están interactuando entre sí dentro de la caja, y de repente a la salida me sale un 2, ¿ok? Luego a la caja le agrego un 2, ¿sí? Voy a introducirle un 2 a la caja, y resulta que la caja vuelve a hacer su proceso, y a la salida obtengo un 4. Posteriormente vamos a ponerle un número, vamos a poner que le puse un 5, ahora le envío un 5. Y a la salida, la caja me va a dar un 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La técnica de la caja negra, que es una técnica que ustedes pueden usar para ustedes diseñar su propio sistema digital, es una técnica que tiene tres partes: entrada, la caja y la salida. Y la idea es que esta caja yo le voy introduciendo varios datos. En este caso le introduje el dato 1, 2 y 5, y a la salida obtuve 2, 4 y 10. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la caja? ¿Qué es lo que realiza la caja? Ah, bueno, si ustedes se dan cuenta, la caja lo que tiene que hacer es multiplicar por 2. Todo lo que entra a la caja se multiplica por 2 y esa es la salida, ¿ok? 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 5 por 2, 10 y así sucesivamente. Eso es lo que hace la caja. Esta caja de aquí la podemos expresar como una función matemática, donde y va a ser igual, por ejemplo, 2x. ¿Quién es x? X es la variable de entrada. Cuando x vale 1, entonces la salida va a ser 1 por 2, 2. Cuando x vale 5, va a ser 5 por 2, 10. ¿Ok? Esta técnica parece muy sencilla, inclusive un poco boba, ¿ok? Porque es obvio que las cosas se comportan de cierta manera. Pero cuando uno analiza un sistema digital, y se los digo como lo van a ver más adelante, es muy útil modelar los sistemas de esta manera, ¿ok? Como una caja negra, que puede ser que esté interconectada con otra caja negra o que esté dentro de otra caja negra, ¿bien? Ok, entonces eso es respecto a los sistemas. Ahora vamos a ver qué significa la palabra digital, ¿ok? Digital. Para la ingeniería, sobre todo la electrónica y la eléctrica, decimos que lo digital es cualquier cosa que ocupe el siguiente rango de valores, ¿sí? Digamos que x, que es las variables de entrada, va a ocupar como valor o el 0 o el 1, ¿ok? El 0 o el 1. ¿Qué quiere decir? X nunca puede valer 0,5 o pi, por ejemplo, o 3,16, ¿bien? Ninguno de estos puede ser una variable tanto de entrada como salida, porque un sistema digital solamente puede comprender los valores de ceros
y unos, ¿ok? Ahora, ¿qué es 0 y 1? 0 y 1 puede ser también apagado y encendido. O por ejemplo, off o on, ¿ok? Apagado, encendido. Puede ser abierto, cerrado. Si se acuerdan de programación, también puede ser false o true. ¿Sí? Son valores dicotómicos. Puede ser o esto, pero nunca hay un valor intermedio. ¿Bien? Esa es la gracia de los sistemas digitales. Son sistemas muy sencillos que se pueden modelar de esta manera y cuya entrada simplemente pueden ocupar dos valores, o 0 o 1. ¿Bien? Ahora, bueno, pero entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para pasarle a una caja negra que ocupa un sistema digital el valor, por ejemplo, número 5? Entonces yo voy a hacer una sucesión de los valores ceros y unos. Y en base a eso construyo un número un poquito más complejo para yo introducirlo al sistema y analizarlo de mejor manera. Ahora, ¿por qué me interesan a mí utilizar los sistemas digitales como ingeniero? Bueno, porque seguramente ustedes han visto una materia que se llama Electrónica 1, ¿ok? Electrónica 1, o tal vez vieron Introducción a la Electrónica. Y en esa materia, si se acuerdan, había unos elementos muy pequeños, electrónicos, que se llamaban transistores, ¿ok? Los transistores. Y también es bueno, creo que de inclusive cultura general, que todas las computadoras y todos los sistemas electrónicos que contamos hoy en día son al final transistores. Bien, los transistores, como componentes electrónicos, trabajan, o un modo de operación de los transistores, trabajan en conmutación. ¿Ok? ¿Qué es conmutación? Que el transistor actúa como si fuera un interruptor o un switch. ¿Ok? Entonces imagínense, acuérdense que estamos hablando de componentes electrónicos, hay corriente eléctrica. ¿Bien? Entonces viene la corriente eléctrica por aquí. ¿Cómo hace la corriente eléctrica para pasar de este cable a este cable? Si hay un interruptor. ¿Ok? Entonces fíjense, si yo cierro este interruptor, ¿sí? Si lo acciono, hago que la corriente que estaba pasando por este cable ahora pase por este otro. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este switch antes estaba apagado, off, o estaba en 0, y cuando yo lo cerré, ahora está en on, o en 1. ¿Bien? Un transistor es un switch, bajo un cierto modo de operación, ¿ok? Un transistor puede hacer muchas más cosas, pero bajo este modo de operación él actúa como un switch en conmutación. Entonces el transistor yo le puedo colocar un voltaje o una corriente y en base a eso él va a activarse o desactivarse, abrir o cerrar, dejar pasar la corriente o no dejarla pasar. ¿Y qué es eso? Un sistema digital. Quiere decir que esta caja negra, que es una computadora, ¿ok? Ya vamos a hablar como tal, esto puede ser un teléfono, una computadora, una consola de videojuegos, cualquier cosa, tiene muchos transistores dentro que lo que hacen es esto: abrir y cerrarse, abrir y cerrarse, abrir y cerrarse. ¿Y qué significa? Aquí dentro lo que hay es puros ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Y como ustedes bien saben, eso ya por cultura general, un sistema digital, o mejor dicho, las computadoras pues trabajan en lenguaje binario. ¿Qué es el lenguaje binario? Ceros y unos. ¿De dónde salen esos ceros y unos? De los transistores, accionándose y dejando de accionar, dejando pasar corriente o bloqueándola, ¿ok? Eso es lo que hacen. Y por eso es que entonces decimos que todas las computadoras en su más bajo nivel, ¿ok? O sea, la unidad fundamental del diseño de una computadora, sea cual sea su naturaleza, es con transistores, ¿ok? Pero ya entonces estamos pasando más del diseño electrónico, sino estamos interpretándolo acerca de la información que hay. Bien, entonces esos son transistores aplicados en lenguaje binario para obtener ceros y unos, que se pueden analizar en un sistema que es un conjunto de elementos interconectados entre sí para realizar un proceso, y ese sistema recibe entradas, salidas, lo puedo modelar como con la técnica de la caja negra, y todo eso es pues lo que tenemos en sistemas digitales. En esta materia justamente vamos a ver otras técnicas de análisis, vamos a ver cómo manejamos esta información en ceros y unos, vamos a ver cómo podemos diseñar nuestras propias computadoras a muy bajo nivel, ¿sí? O sea, solamente con transistores. Luego vamos a ver un poquito más arriba del nivel con algo llamado compuertas lógicas, ¿sí? Todo eso es manejo de información. Pero antes de empezar a diseñar nuestros propios sistemas digitales, ¿ok? Vamos a trabajar, por cierto, con algún simulador, por ejemplo Proteus o Multisim. Bien, antes de empezar a diseñar nuestros sistemas digitales, tenemos que saber qué es lo que vamos a diseñar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a diseñar? Ya sabemos que va a ser una computadora, pero más importante de eso es qué lenguaje maneja la computadora, ¿ok? Bien, a continuación vamos a hablar entonces un poco acerca del lenguaje, ¿ok? El lenguaje que tienen las computadoras o la manera en que tenemos para tratar la información. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña visión, ¿sí? Nosotros, los humanos, recibimos información, obviamente, porque nos comunicamos entre nosotros, ¿sí? A través de letras, de palabras, tenemos nuestros transductores vocales, que son las cuerdas vocales, ¿ok? También los oídos, ¿sí? Convierten esas señales auditivas en señales eléctricas, pasa por nuestro cerebro, lo procesamos y de allí ejecutamos una acción. Fíjense que nuestro cuerpo mismo, según lo que hemos hablado anteriormente, es una caja negra, ¿sí? Es un sistema, ¿bien? Solo que no digital, es analógico. Ok, entonces,
Eso es como nosotros nos comunicamos, pero digamos en su core, en su núcleo más profundo, la información que realmente es importante o a partir de la cual podemos desglosar cualquier proceso es la información que se expresa matemáticamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el lenguaje universal valga la redundancia, ¿no? El lenguaje universal del universo, ¿sí? El universo como tal, se comporta matemáticamente, ¿bien? Matemáticamente. ¿Y cómo expresamos las cosas matemáticamente? Con una recta real, que ya la hemos visto. En esta recta real está el 0 y vamos desde menos infinito hasta infinito, ¿ok? Y tenemos un valor numérico. Por ejemplo, en la antigüedad, entonces, una persona tenía, qué sé yo, 3 manzanas, ¿ok? 3 manzanas. Y si iba a intercambiar con otro cavernícola, entonces, por ejemplo, decía, bueno, yo te doy 3 manzanas y tú me das 5 peras, por ejemplo, ¿ok? Entonces allí tenían que aprender a contar, ¿sí? Tenían que aprender a contar. Ahora supongamos que hacían un intercambio, un tipo le daba 3 manzanas a uno y el otro le daba 5 manzanas. Había alguien que iba a tener un saldo de menos 2 manzanas, ¿cierto? Menos 2, que es recta negativa. Entonces ahí salieron los números enteros, ¿ok? Anteriormente teníamos los números naturales, que son estos de aquí, todos los números del 0 hasta el positivo. Y cuando incluimos los números negativos sin decimales, serían los enteros, ¿ok? Los enteros. Luego, ¿qué pasa? Resulta que hay números racionales, ¿ok? De los cuales salen los números decimales, por ejemplo, 5.7, ¿bien? Se representa con la letra Q. Y es un valor decimal, ¿bien? Luego tenemos, por ejemplo, los irracionales. Por ejemplo, pi es 3,1416 y tiene un montón de números más, ¿ok? Irracionales porque tiene infinitos decimales, ¿bien? Esos son números irracionales. Ahora, el conjunto de todos estos números son los números reales y son los números que existen en la naturaleza, ¿ok? Bien, entonces, entendido esto, fíjense que vamos a tratar la recta real como el valor numérico que representa cosas, ¿ok? Son valores. Pero una cosa es el valor numérico y otra cosa es cómo yo expreso el valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo hacer con la mano así y ustedes dirían, ¿qué es esto? Pues el número 4, ¿bien? Pero esto es una señalización. Esto en sí no es un valor, es simplemente una manera de representar el número 4 con dedos humanos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la distinción entre valor, ¿sí? El valor numérico que puede tener y la manera en que lo representamos. Matemáticamente, los humanos representamos los valores numéricos con símbolos. Símbolos, con líneas, ¿ok? ¿Qué líneas tenemos? Por ejemplo, si hacemos un círculo, esto realmente significa el valor 0, ¿ok? Este es el valor 0. Si hacemos un palito y luego hacia abajo, significa el valor 1, ¿ok? Y así sucesivamente. Varios símbolos representan un valor. Ahora fíjense, el humano cuenta siempre del 0 al 9, ¿ok? Es decir, paso del 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegamos por ahora el 9. Luego del 9, ¿quién viene? El 10, el valor numérico 10. Pero fíjense que el valor numérico 10 se representa ¿cómo? Con dos símbolos, ¿ok? Con dos símbolos. ¿Cuáles son los dos símbolos? El número 1, el símbolo 1 y el símbolo 0, los dos primeros, ¿ok? Luego, ¿quién viene? El 11. El 11 se trata de este símbolo repetido dos veces. Luego viene el 12. Fíjense, el 1 y luego el 2. ¿Qué quiero decir? A partir del 9, todos los números que siguen a partir del 9 están construidos por la suma de los símbolos, ¿ok? O la concatenación de los símbolos, ¿bien? Ya no se pueden representar valores numéricos con un solo símbolo, ¿bien? Ahora, la pregunta es, ¿por qué los humanos pasamos del 0 al 9? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, no decimos que el 10 es otro símbolo? Por ejemplo, una línea que sea así, ¿ok? ¿Por qué el 10 no es este símbolo? Ah, porque ¿qué pasa? Los humanos tienen ¿cuántos dedos? Tienen 10, ¿ok? Entonces, de manera natural, nosotros evolucionamos para que cada dedo representara un símbolo numérico, ¿ok? Entonces, para nosotros expresar valores numéricos como seres humanos, utilizamos los símbolos numéricos que están contenidos dentro de una cosa que llamamos un sistema numérico. Y este sistema numérico está utilizando ¿cuántos símbolos? 10 símbolos. Y este número 10 es lo que llamamos la base. La base. La base de un sistema numérico es el número de símbolos que yo tengo en ese sistema para representar valores numéricos, ¿ok? ¿De dónde surge la base 10 de los humanos? Que tienen 10 dedos, ¿ok? Para contar 10 símbolos, ¿bien? A partir de ese momento, si yo quiero expresar valores mayores, lo que tengo que hacer es combinar los símbolos para obtener cada vez mayores valores numéricos,
¿Ok? Entonces, el sistema numérico que tiene de base 10 se le llama sistema numérico decimal. Decimal, ¿por qué? Porque deci es un prefijo que significa 10. ¿Ok? Entonces, fíjense que más o menos lo estamos ubicando. Valor, representación de símbolos. Los humanos utilizan el sistema numérico decimal porque tiene 10 símbolos, es decir, los números del 0 al 9. ¿Ok? Del 0 al 9 porque, fíjense, del 1 al 9 son 9 símbolos. Pero el número 0, el símbolo 0 de por sí es otro símbolo, entonces serían 10. ¿Ok? Utilizamos 10 símbolos para representar cantidades numéricas. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que los humanos nos expresamos. Pero fíjense, supongamos que ahora llega un alienígena, ¿ok? Un extraterrestre, alguien que no sea de este mundo, y resulta que en lugar de tener 10 dedos, como nosotros, tiene 4, ¿ok? Tiene 4 dedos. Si tiene 4 dedos en cada mano y tiene 2 manos, fíjense que el número máximo que puede representar contando, ¿sí? Si nosotros contamos así y llegamos hasta 10, si una persona tiene 4 dedos, llega hasta ¿cuánto? Hasta 8, ¿ok? Hasta 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para este nuevo extraterrestre, él tiene nada más 8 dedos, es decir, que tiene nada más 8 símbolos posibles, y por lo tanto su sistema numérico, que es su manera de representar, es distinto al de nosotros. ¿Ok? Nosotros representamos el sistema numérico decimal, él representa en un sistema numérico octal. ¿Por qué octal? Porque oct significa el prefijo de 8. ¿Qué símbolos va a tener este nuevo alienígena o este nuevo ente? Va a tener los siguientes símbolos: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Hasta dónde? Hasta el 7. No hasta el 8. Porque 8 es, digamos, la cantidad de símbolos que puedo representar. Aquí llegaría hasta el 7. Con el símbolo 0 son 8 símbolos. ¿Ok? Entonces aquí tengo 8 símbolos. Un conjunto de 8 símbolos posibles. Del 0 al 7. Y con esto puedo representar ¿qué números? Puedo representar el valor numérico 0, el valor numérico 1, el valor numérico 3, así sucesivamente, hasta el 7. Ahora, ¿cómo represento el valor numérico 8? 8 en el sistema numérico octal, ¿sí? Ah, bueno, yo sé que aquí no puedo poner el número 8. ¿Por qué? Porque el 8 no es un símbolo compatible con este sistema. Como no es un símbolo compatible, entonces el siguiente valor numérico lo voy a construir con la combinación de los dos anteriores, ¿ok? Así tal cual como hicimos en el decimal. El número 8 en sistema numérico octal se escribe así: 10. ¿Ok? Un 1 y 0. Y esto significa el número o la cantidad numérica 8 en el sistema octal. ¿Por qué 10? Ah, fíjense que en el sistema numérico decimal pasamos del 0 al 9 y para representar el siguiente valor numérico nos tocaría usar dos símbolos y estos dos símbolos eran 1 y 0. Pues aquí también. 8, llegamos al 7, ¿verdad? Si queremos representar el numérico 8, entonces sería con la combinación de los dos símbolos numéricos anteriores, 1 y 0. Y este sería el valor numérico 8. Fíjense que ahora el número 11 o la representación 11 representa ¿a quién? Al valor numérico 9. El 12 representa al valor numérico 10. Y así sucesivamente. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? El valor numérico es distinto a la representación numérica que se hace mediante símbolos. Y esta representación depende de quién. Supongamos, hasta ahora hemos evaluado que al punto de las extremidades que tiene esa persona para contar, ¿ok? O ese ente. Entonces, un ente humano cuenta en sistema numérico decimal, un ente, digamos, alienígena o cualquiera, esto es un ejemplo, ¿no? Cuenta en octal, pero ¿qué pasa? Ahora veamos las computadoras. Las computadoras, ¿qué tienen? Ellos no tienen dedos, ellos tienen transistores. ¿Y qué hacen los transistores? Los transistores no tienen dedos, pero ellos sí tienen, por decirlo así, como dos extremidades, tienen dos estados posibles. Ya lo explicamos anteriormente. Tienen encendido y tienen apagado. ¿Ok? Esto ya lo vimos, on, off, ceros y unos, true o false, ¿bien? Entonces, si tiene dos estados posibles, el sistema numérico que sale de los transistores tiene ¿cuántos símbolos? Tiene dos símbolos. ¿Cuál es el conjunto de valores de esos símbolos? Como hemos hecho en todos los anteriores, empezamos por 0 y luego vendría 1 y ya, ahí acabamos. No hay más símbolos numéricos para representar cantidades. ¿Ok? Este sistema numérico, ¿cómo se llama? El más famoso, que es utilizado por las computadoras, el sistema binario. ¿Ok? Binario. ¿Por qué? Porque tiene dos símbolos para representar cantidades numéricas. Entonces, supongamos que quiero representar el valor 0 en binario, pues utilizo el símbolo 0. Ahora supongamos que quiero representar el valor numérico 1, utilizo el símbolo 1. Ahora, ¿cómo hago para representar el valor numérico 2 en binario? En decimal yo sé que utilizo el número 2. En octal utilizo también el número 2. Pero en binario utilizo la combinación de los dos anteriores, como hemos visto para el resto de sistemas numéricos.
Por lo tanto, el número 2 en sistema numérico binario se representa como 10. 10 es 2 en binario. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para identificar en qué sistema estamos? Si ponemos 10 y un subíndice con la base del sistema numérico, que en este caso es 2, sabemos que este 10 está escrito en binario. En este caso, el 12 del octal, que significa 10, está escrito en 8, ¿ok? Base 8. Y el decimal no hace falta que le pongamos subíndice. Bien, fíjense que hasta ahora entonces ya vimos que es un sistema digital, que es un elemento, un conjunto de elementos que se interconectan entre sí, ¿ok? Para realizar un proceso que tiene entradas y salidas y que hasta ahora lo podemos modelar con la técnica de la caja negra. Bien, la técnica de la caja negra se compone de entradas, la caja negra y las salidas. Bien, vimos también que era digital, que especificamos que el conjunto de valores que va a trabajar ese sistema, ¿ok?, es de ceros y unos, es decir, nada más tiene dos valores posibles, y que los sistemas digitales en realidad son sistemas computarizados que están diseñados electrónicamente para tener estos dos valores y que surgen en realidad de los transistores, ¿ok? Los transistores pueden estar encendidos o apagados, ¿sí? Pueden dejar pasar la corriente o pueden bloquearla, y de allí es donde salen los ceros y los unos. Ahora también vimos que la representación numérica de cualquier valor, ¿sí?, se le llama o está englobado en algo llamado sistemas numéricos. Ojo que estos sistemas numéricos no es lo mismo que un sistema normal, ¿ok? Un sistema numérico simplemente es una representación de un valor numérico. Bien, eso es lo que es un sistema numérico. ¿Qué sistemas numéricos hemos visto hasta ahora? Hemos visto el decimal, hemos visto el octal y hemos visto el binario. ¿Qué base numérica tiene el decimal? Tiene base 10. ¿Qué base numérica tiene el octal? Tiene base 8. ¿Qué base numérica tiene el binario? Tiene 2. ¿Qué representan estos números? Representan los símbolos. ¿Bien? Los símbolos del sistema. Entonces, si tenemos 10, los números van a ir, o los símbolos del sistema decimal van a ir del 0 al 9, ¿ok? Ahí tenemos 10 símbolos. El del 8 va del 0 al 7, ¿ok? Y el del 2 va del 0 al 1, ¿ok? Vamos a ver un sistema numérico más, que es el hexadecimal, antes de explicar para qué sirve más o menos cada uno. El hexadecimal, fíjense que si el binario tiene 2, el octal tiene 8 y el decimal tiene 10, el prefijo de este sistema numérico es el hexadeci. Deci sabemos que es 10 y hexa significa 6. Por lo tanto, la base numérica va a ser 16, ¿sí? 16. ¿Cuántos símbolos tiene? Tiene 16 símbolos, ¿sí? Hasta ahora es el sistema numérico con más símbolos que hemos visto, ¿ok? ¿Qué símbolos tiene? Fíjense. Tenemos del 0 al 9. Allí hay 10, ¿ok? Ahora nos hacen falta ¿cuántos? 6 símbolos más, ¿ok? 6 símbolos más. Y acuérdense que estos 6 símbolos, o un símbolo, es simplemente, o sea, literalmente un conjunto de líneas que representan un valor numérico. El símbolo 9 representa el valor numérico 9 en decimal. Ahora, ¿cómo hacemos para representar el número 10 en hexadecimal? Con otro símbolo. Y este símbolo no es otro más que la letra A. Bien, se nos acabaron los números. Empezamos a escribir letras. A es el siguiente símbolo. B es el siguiente. C, D, E y F. ¿Ok? Fíjense, estos son los símbolos. ¿Por qué? Después del 9, ¿cuántas letras tenemos? 6. Aquí tenemos 10 símbolos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 símbolos más, por lo tanto sería 16 símbolos en total. Bien, es el sistema hexadecimal. Fíjense que la letra A en hexadecimal, recuerden que para denotar en qué sistema estamos, colocamos un pequeño subíndice en el número y ya con eso denotamos qué base numérica estamos, ¿ok? En el hexadecimal, la letra A representa el valor numérico 10, la letra B representa el valor numérico 11, la letra C representa el valor numérico 12, así sucesivamente, hasta que la F representa el valor numérico ¿qué? Si decimos que este sistema hexadecimal es de base 16, sabemos que el máximo valor o la máxima cantidad numérica que podemos representar en ese sistema es el valor de la base
menos 1, ¿ok? Porque siempre contamos el 0. Entonces f sería 15, ¿ok? Y fíjense que este es el sistema numérico hexadecimal, ¿bien? ¿Para qué sirve cada uno? El decimal es el de los humanos, ¿ok? Lo hemos trabajado durante toda nuestra vida. El octal se utilizaba antes para las computadoras. Hoy en día se utiliza muy poco, ¿bien? Pero se sigue usando a muy bajo nivel, ¿ok? De las computadoras se sigue usando. El binario es el que es por excelencia utilizado para las computadoras, ¿ok? Y el hexadecimal se utiliza en las computadoras para los direccionamientos de memoria, ¿ok? El manejo de grandes volúmenes de información también se trabaja con hexadecimal, ¿sí? El hexadecimal en realidad surgió no porque en el ejemplo anterior habíamos dicho que por ejemplo el decimal las personas tienen 10 dedos, por eso es decimal. No es que exista una persona con 16 dedos, sino que el hexadecimal se utilizaba antes por los babilonios, ¿ok? Que hicieron grandes aportes a la matemática moderna, ¿bien? Los babilonios contaban el tiempo, ¿sí? Las horas del día las contaban en hexadecimal, ¿bien? Entonces de allí surge este sistema numérico, ¿ok? Eso es más o menos para qué sirve cada uno, y cada uno de estos va a tener su aplicación en nuestros sistemas digitales que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué nos falta por ver respecto a esta unidad? Que una cosa es que, por ejemplo, una persona en decimal entiende qué valor numérico le da a otra persona en decimal, ¿ok? Si yo les digo, no, quiero 12 manzanas, entonces ustedes dirán, bueno, obviamente 12 corresponde al valor numérico 12, no tengo ningún problema. Ahora, pero ¿qué pasa si yo soy una persona que cuenta las cosas en hexadecimal y les digo, mira, no, dame por favor B manzanas? Ustedes dicen, B. No saben qué les estoy diciendo, ¿sí? Yo que sé hexadecimal sé que les estoy pidiendo en realidad 11 manzanas. Pero ustedes, si no saben hexadecimal, no saben qué les estoy pidiendo, ¿sí? Porque estoy hablándoles en un lenguaje desconocido para ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Para yo poder hablar o intercambiar información, tenemos que asegurarnos que tanto el emisor como el receptor tengan el mismo sistema numérico o la misma forma de representar cantidades numéricas, que ambos tengan la misma, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿qué consideramos? Si yo quiero hablarle, yo como humano, le voy a hablar a una computadora, o una computadora me quiere hablar a mí, ¿sí? Tenemos que buscar una forma que ambos manejemos el mismo lenguaje. Yo no entiendo binario y la computadora no entiende decimal. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que convertir los sistemas numéricos, ¿ok? Si la computadora me habla en binario y me quiere entregar, por ejemplo, a mí la información de la hora, qué horas son, o cuántas páginas de un documento ha escrito, o un cálculo matemático que ustedes realicen, ¿sí? O una cantidad, cuántos datos en bytes va a mandar en una petición cliente de un servidor, ¿sí? Si él quiere darme esa información, él tiene que realizar una conversión de sus datos binarios, que están representados con ceros y unos, 1, 1, 0, 1, ¿bien? Va a hacer una conversión que me va a permitir que la información que está aquí, que al final es una cantidad numérica, la va a pasar o representar en un sistema numérico decimal. Y ahora, por ejemplo, este número puede ser, qué sé yo, por ejemplo, 12, ¿ok? Entonces, el valor numérico en binario lo pasé a decimal y ahora yo lo puedo entender. Asimismo, yo puedo pasar el número 12 a través de otro proceso de conversión para que la computadora lo entienda, ¿ok? Entonces la conversión simplemente me permite a mí que ambas personas o ambos entes van a tener el mismo lenguaje o la misma representación numérica y ambos entienden a qué cantidad numérica nos vamos a referir, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es cómo realizar este proceso de conversión.